Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, mesa directiva que nos acompaña. Muchas gracias por la atenta invitación, doctor Ferat, gran amigo desde que éramos residentes aquí en Centro Médico Nacional y que hemos seguido nuestra trayectoria juntos en lo que fue nuestra alma mater. Bien, bienvenidos todos, académicos, académicas y estudiantes, nuestros académicos en línea también. Muchas gracias por su asistencia. Pues bien, estos nuevos marcadores para evaluar la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vamos a ver esto de los biomarcadores. Es algo más bien fortuito porque, bueno, todas estas secuencias que se dan a nivel celular, molecular, producidos por la célula, pues se hacen de manera natural, pero nosotros los traducimos como marcadores de algo que van a señalar algo. Es decir, van a marcar, se produce una señalización y va a producir un cambio o una modificación en el individuo o en su órgano de un individuo. Y nosotros al detectarlo le damos una interpretación de valor hacia lo que va a representar ese biomarcador, de tal manera que vamos a poder predecir el curso de una enfermedad, determinar una enfermedad o diagnosticarla, evaluar la gravedad, la evolución o respuesta al tratamiento, pero eso es una cuestión convencional nuestra. Si nosotros vemos, entonces, los tipos de marcadores van desde los marcadores moleculares, genéticos o los producidos, señalizaciones producidas a los genes directamente, y eso es bastante habitual, que van a formar proteínas de respuesta y que estas van a tener ciertos marcadores o características fisiológicas o fenotipos, por así llamarlos. Entonces, todo en el cuerpo humano son señalizaciones, todo. O sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar en condiciones normales es una respuesta a este tipo de señales. Pues ahora, cuanto más cuando la célula se enferma o el órgano, el tejido, entonces va a mandar señales de respuesta a manera de compensación o a manera de compensación o tratar de restablecer la función. Estos marcadores podemos clasificarlos someramente en todo lo que son los mix epigenomics, que es el estudio del genoma y sus estructuras, transcripciones del RNA, proteomics, que es la formación de todas las proteínas, incluyendo las citoquinas, que son ahora las más conocidas en todo este proceso de biomarcadores, y los metabolomics, que son todos los metabolitos de esta función celular. ¿Dónde se produce o quién es el orquestador de todo esto? Bueno, pues el endotelio vascular, obvio y por obvias razones. El endotelio es el que nos conecta prácticamente a todos los órganos y que va a tener funciones específicas. De las tres primordiales que es antiinflamatorio, antitrombótico y antifibrótico, de tal manera que este órgano, el endotelio, va a estar todo el tiempo monitoreando en qué momento se desarrolla un proceso inflamatorio o un proceso necrótico o un proceso de invasión, cáncer, por ejemplo, y va a empezar a tener una respuesta a ese ente anormal en los tejidos. Aquí vemos en el ejemplo que cómo un neutrófilo va ingresando al intersticio, sale del endotelio, pasa al intersticio o directamente a la célula, bueno, no directamente, pasa por el intersticio a la célula y entonces va a empezar a tener una acción directa sobre proteínas o sobre el RNA mensajero o como respuesta a algún producto metabólico, y entonces vamos a obtener esa respuesta inicial inflamatoria. Suena sencillo, ¿no? Tanto que los médicos tenemos estudiándolos en la medicina crítica por cerca de más o menos 50, 70 años este tipo de proceso inflamatorio. Nosotros en clínica, pues lo más representativo de la inflamación la vemos en la sepsis, lo que antes se llamaba síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en lo particular me sigue gustando mucho esa clasificación antes de que la modificaran hacia la sepsis. Teníamos una respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, que era infección, porque la respuesta inflamatoria sistémica, como bien dice el doctor Ferat,
no hay una infección. Pancreatitis grave, aneurisma de la aorta roto, producen grandes procesos inflamatorios sin que haya necesariamente infección. Se denominaba sepsis cuando ya había un germen y sepsis grave cuando había disfunción orgánica múltiple. En la última revisión del 2016 conjuntan estas tres formas de presentación y ahora es sepsis aquel que tiene respuesta inflamatoria, una infección con disfunción orgánica. Entonces, choque séptico pues es un derivado que ahorita no le vamos a poner mucho énfasis, salvo una situación. Recuerden ustedes que la sepsis, uno de los sustratos más importantes es la hipoxia tisular, y ahí eso es uno de los principales desencadenantes para la respuesta celular hacia la inflamación. Entonces, una sepsis, una respuesta inflamatoria va a condicionar cambios locales y que al irse agregando vamos a tener entonces una respuesta inflamatoria, que esto en un momento dado va a encender el metabolismo del paciente, o sea, las células se van a poner hipermetabólicas y van a empezar a tener mayor producción de CO2 y de iones hidrógeno, lo cual nos va a conducir necesariamente a una respuesta contra ese evento de hipoxia o de mala perfusión. Recuerden, es una pérdida de balance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Una vez que se echa a andar el proceso antiinflamatorio, en automático hay señalización para que haya un proceso un proceso inflamatorio, y en automático viene un proceso que va a combatir la inflamación. Tenemos el inflamatorio en SIRS, e inmediatamente tenemos una respuesta de ajuste, de acondicionamiento para combatir la inflamación y así mantenerlo regulado. Sin embargo, en la sepsis o en las situaciones graves, esto se sale de control, condicionando un proceso grave que no es posible, es desmedido. En esta circunstancia, entonces, tenemos la infección que desarrolla un proceso inflamatorio, sepsis, que va a condicionar la respuesta proinflamatoria, que va ya sea a recuperarse o va a entrar en una fase antiinflamatoria y va a estar de alguna manera promoviendo una sepsis severa o un cuadro más grave con disfunción a todos los órganos. Cabe resaltar, como ya vieron, que tenemos diferentes formas de señalización molecular, genético, el cual, dependiendo del órgano, pues va a ser su tipo de respuesta. Esta respuesta, entonces, la vamos a tener variada, así que es prácticamente muy complicado que un solo marcador o un solo grupo de marcadores, biomarcadores, nos señalicen qué va a suceder con el individuo. Este es más o menos el promedio de la sensibilidad y especificidad de los biomarcadores predictores de sepsis, principalmente interleucinas y proteínas y otro tipo de proteínas. Vean ustedes que la sensibilidad y especificidad rondan el 70% de todos ellos. ¿Por qué? Porque es una respuesta individualizada. Nosotros queremos más o menos predecir quién tiene una infección bacteriana, quién va a desarrollar una sepsis grave, choque séptico, a través de estos biomarcadores. Pero recuerden, estos biomarcadores solo nos están diciendo qué es lo que está pasando en un determinado órgano o en un determinado sistema. No es una panacea para diagnosticar o predecir. Y eso lo vemos constantemente. Si nosotros vemos para el diagnóstico de sepsis, los más comunes, procalcitonina, proteína C reactiva, tenemos la lipoproteína y otros biomarcadores, vean igual, 70% promedio de sensibilidad y especificidad. Siempre hay un 30% que se nos escapa, que es mucho para un proceso biológico. Y entonces, ¿por qué se debe esto? Fíjense ustedes que estos biomarcadores se da el proceso infeccioso y tiene mucha relación con el tiempo. Hay un continuo de desarrollo de la infección. A medida que va empeorando y se va desarrollando la disfunción orgánica múltiple, pues entonces tenemos una cascada impresionante de biomarcadores. ¿Por qué? Porque cada órgano va a contribuir con sus propias respuestas. Si nosotros agarramos al inicio de la sepsis,
o incluso poco antes o antes de un insulto, veríamos cómo va a empezar a hacer esa figura de respuesta y cómo va a responder el endotelio a ello. Ahí es donde nosotros vemos el papel o el rol tan importante que empieza a jugar hoy en día el factor inducible por la hipoxia. Este factor inducible por la hipoxia, que tiene varias fracciones, pero en particular la 1-alfa, que se dedica específicamente a detectar las condiciones de hipoxia. Vean ustedes que vamos a tener estas respuestas. Cuando viene algo muy común en sepsis, que es la pérdida del balance entre el aporte y consumo de oxígeno, vamos entonces a tener un proceso inflamatorio que va a desencadenar una respuesta mitocondrial y vamos a poder detectar una disfunción mitocondrial, lo mismo que hay estado hipercoagulable y la hipoperfusión. Esto nos lleva entonces a la activación del factor inducible por la hipoxia. Este es un factor nuevo que a mí me ha fascinado porque da mucha respuesta a preguntas que teníamos de cómo es que se activaba la inflamación, de tal manera que cuando ya vemos citoquinas, ya se activó primero el factor inductor de la hipoxia. Así que nosotros vemos que esta situación o disfunción mitocondrial la vamos a encontrar que va a tener respuestas como primero, incremento de la glucólisis. Esta glucólisis obviamente es para aumentar el substrato con el cual va a trabajar la célula para la producción de ATP. Como está hipoperfundida, entonces no vamos a tener el funcionamiento adecuado principalmente de las bombas dependientes de ATP, porque no hay suficiente producción de ATP, y nos va a producir reactivos o elementos tóxicos derivados del oxígeno y de los radicales de hidrógeno, en los cuales nosotros vamos a tener esta lesión celular. Esto también va a activar entonces, este factor inductor de la hipoxia va a inducir otras señalizaciones que vamos a ver más adelante, en las cuales nos va a llevar a todo un proceso de inicio de inflamación, como nosotros la conocemos, por condiciones hipóxicas. Esto es, nosotros vamos a tener en condiciones de normoxia, un proteosoma va a degradar el factor inductor de hipoxia. Entonces, en casos en los que disminuye o cae la oxigenación y se produce hipoxia, por la condición que ustedes quieran, vamos a empezar a tener lesión directa de los órganos y ellos van a empezar a producir también sus propias señalizaciones. Vamos a tener una inflamación más localizada y vamos a tener diferenciación y proliferación de células inmunes. Va a promover este desarrollo de células inmunes, va a promover que haya un incremento en los receptores dependiendo del tipo de órgano o patología. Se van a incrementar los receptores a nivel de la membrana para que pueda entonces recibir o captar o magnificar la inflamación. Entonces va a haber sobreexposición de moléculas de adhesión que nos van a atraer más células inmunes y producir también mayor daño celular. La hipoxia a nivel del núcleo, o sea, en el núcleo va a producir la activación del factor kappa beta, en donde va a haber aumento de la ferritina. Vamos a tener también estimulación de genes, los cuales, vean ustedes, va a aumentar la vascularización, la señalización para aumentar la vascularidad, para aumentar la ventilación y para cambiar o hacer un shift de un sistema aeróbico a anaeróbico con el fin de proteger o promover la energía, el ATP. Va también a aumentar la inflamación. Todo esto hace el gen. Si hay hipoxia, todo esto se activa y se activa la inflamación. Entonces, condiciones hipóxicas ya son condiciones proinflamatorias. Esto entonces va a tener dentro de estos nuevos biomarcadores entonces los derivados de la hipoxia tisular. Vamos a tener el factor inducible por la hipoxia misma, el gen 15 de la proteína interferón estimulado, ICG15, la exoquinasa 2, lactato deshidrogenasa, obviamente, la que nos promueve, o sea, ante un ambiente anaeróbico, la que nos va a producir el ácido láctico. La M-oxigenasa 1, que está haciendo toda una sorpresa en esta vía. La eritropoyetina, mejor conocida como la EPO, como la hemos visto, y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Todo esto se activa durante la
la hipoxia. Pero vean ustedes los resultados en este estudio de los CIOS, en donde estudió 40 pacientes con y sin sepsis, y vean ustedes que, bueno, la eritropoyetina, los marcadores tuvieron una gran dispersión, no se ve mucha diferencia entre los que tenían o no tenían sepsis. Lo mismo sucedió con el ICG-15, que es un precursor del factor inductor inducible de la hipoxia. El de crecimiento vascular, ninguno de ellos tuvo ningún cambio. Lo mismo sucedió con la deshidrogenasa láctica, tampoco. Vean ustedes las dispersiones y las medianas están prácticamente en el mismo nivel. También tenemos que la exoquinasa 2 tiene, o sea, tampoco hay estas diferencias, pero si nosotros vemos, incluso en el mismo factor inductor de la hipoxia, tampoco se observa esto, excepto en la hemo-oxidasa 1, en donde se ve un claro desplazamiento hacia un incremento en la expresión de esta molécula. Bien, ¿por qué se da? Si nosotros lo tomamos como diagnóstico, entonces vemos, o como predictor diagnóstico, porque este fue un estudio clínico en 40 pacientes que no tenían sepsis y empezaron a tomar y a darle seguimiento de esta molécula, y entonces lo que de este biomarcador, y vieron que tenía una alta sensibilidad y especificidad para predecir sepsis. Algo pues muy lógico en cierto modo. Todos los demás salieron negativos porque no sabemos cómo era la condición prácticamente de los pacientes en el momento en que se tomaban las muestras. Y podían haber roto en un momento dado el factor de la hipoxia y haber detenido el proceso inflamatorio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que al inicio un factor de hemo-oxidasa 1 elevado, el paciente es de elevado riesgo para sepsis. Los biomarcadores que expresan disfunción mitocondrial, entonces, por la hipoxia observada en la sepsis, como es el factor inducible por la hipoxia 1-alfa y sus derivados, parecen tener múltiples vías que detonan el proceso inflamatorio en sepsis. Muchas gracias.